¿Qué ha pasado en las negociaciones entre el Fondo Monetario Internacional y Ucrania, peregrinos? Es cierto que el Fondo Monetario Internacional ya no le quiere prestar dinero a los ucranianos para seguir financiando todos los programas sociales que necesita seguir implementando el gobierno de Zelensky en pleno conflicto directo en contra de los rusos. En estos momentos, ¿cómo está negociando el gobierno de Zelensky para que el Fondo Monetario Internacional siga aprobando más préstamos? Y sobre todo les preguntaría, ¿todos estos préstamos darán buenos resultados? Como por ejemplo tenemos casos de éxito como el de Alemania, como el de Indonesia, como el de Corea del Sur, como el de Polonia, que son países que gracias a los préstamos del Fondo Monetario Internacional hoy han crecido como nunca. ¿O será el caso de países que están sumidos en extrema pobreza precisamente? Imagínense como el tema de algunos países en África que no han podido pagar sus deudas al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál será el caso de los ucranianos? Bueno, peregrinos, pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque en este video les voy a hablar a fondo de todo este tema y les diré exactamente para qué Ucrania quiere préstamos del Fondo Monetario Internacional, y por supuesto les diré las cantidades que hasta el momento ha recibido en apoyo financiero el gobierno de Zelensky. ¿Están listos, peregrinos? Pues aquí arrancamos. Precisamente hablando de que el Fondo Monetario Internacional alcanzó un acuerdo preliminar con Ucrania que le permitiría a Ucrania acceder a unos 1.100 millones de dólares en asistencia financiera. El acuerdo, que sigue a unas negociaciones que Ucrania describió como muy difíciles, están sujetos todavía a la aprobación de la Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, la cual se espera en las próximas semanas. El programa de 4 años del Fondo Monetario Internacional, equivalente a 15.6 millones de dólares, es parte clave de un paquete económico global de apoyo para los ucranianos. Esto mientras enfrenta a Ucrania su tercer invierno de conflicto desde que Rusia invadió el territorio ucraniano el 24 de febrero del 2022. El conflicto de Rusia en Ucrania sigue teniendo un impacto devastador en el país y en la población ucraniana, pero la formulación de políticas hábiles y el financiamiento externo han ayudado a mantener la mediana estabilidad macroeconómica y financiera en Ucrania. El Fondo Monetario Internacional advirtió que los riesgos para Ucrania siguen siendo extremadamente altos debido al conflicto, con una desaceleración económica esperada por el impacto en el mercado laboral y los altos costos del conflicto en contra de Rusia. Y si a esto le sumamos que grandes corporaciones no están trabajando por problemas energéticos debido a que los rusos han alcanzado infraestructura eléctrica ucraniana, no, bueno, peregrinos, estamos viendo una situación económica extremadamente difícil en Ucrania. Una situación que se espera en el corto plazo no pueda revertirse, simple y sencillamente porque el conflicto sigue y probablemente seguirá por los próximos años. Entonces, ¿cuál es la estrategia ucraniana? Para pagarle al Fondo Monetario Internacional, pero para solucionar los problemas económicos dentro del país, para evitar el colapso económico aún mayor. Ustedes saben, peregrinos, que en estos momentos, ojo, no se vayan a ir, más adelante se los voy a platicar más a fondo, pero no se vayan a ir de espaldas con esta cifra que les voy a decir. De todo el dinero que tiene el gobierno ucraniano cada año, desde que empezó la invasión rusa, el 60% de ese dinero va directamente a parar al ejército, a financiar industria militar, a pagar sueldos militares, a todo lo que tiene que ver con el conflicto. 60%. Por eso es clave para los ucranianos tener el apoyo de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o por supuesto el apoyo de los aliados y socios occidentales, peregrinos. Entonces, de los 15,000 millones de dólares que le va a dar el Fondo Monetario Internacional por 4 años a Ucrania, se han aprobado otros 1.100 millones, que les digo,
básicamente le sirve al gobierno de Zelensky para pagar sueldos, para seguir financiando programas sociales y sobre todo para costos de salud pública. Aquí la pregunta es si a Ucrania no le va a pasar lo que a muchos países ya les ha pasado con el Fondo Monetario Internacional, que se convierten en deudas impagables, como por ejemplo ahí tienen el caso de Argentina, que vean a dónde llegó por culpa no del Fondo Monetario Internacional, sino por culpa de quienes administraron pésimamente la administración económica pública en Argentina durante muchísimos años. Es imposible que alguien como Javier Milei cambie el rumbo de Argentina en tan poco tiempo, cuando llevamos décadas que el gobierno argentino, sobre todo los kirchneristas, lo han hecho terrible. Zelensky no quiere que le pase lo mismo que Argentina y por eso está implementando una serie de acciones, sobre todo para erradicar la corrupción, peregrinos. Además de que es necesario erradicar la corrupción si Ucrania quiere entrar a la OTAN y a la Unión Europea, Ucrania sabe que no puede perder la oportunidad de convertirse en un caso de éxito en el futuro, como Alemania, como Polonia, como Corea del Sur, como Indonesia, como Malasia, que son países que, gracias a la ayuda del Fondo Monetario Internacional, salieron adelante y hoy están en vías a convertirse en países potencia, países claves de la economía global. Pero ¿qué más se sabe al respecto? Bueno, el gobernador del Banco Central de Ucrania, Andriy Pishny, destacó la importancia de asegurar financiamiento predecible de socios internacionales y también de acumular recursos internos. Ucrania destina alrededor del 60% de su presupuesto total a financiar su ejército y depende en gran medida, ustedes ya lo saben, del apoyo financiero occidental para pagar pensiones, salarios al sector público y gastos sociales y humanitarios. Ucrania ha recibido, escuchen bien la cifra, peregrinos, aproximadamente 98 mil millones solo en ayuda financiera de socios occidentales desde el inicio del conflicto. Aquí no estamos hablando de ayuda militar, la cifra se elevaría a cantidades estratosféricas. Solo hablamos de que Ucrania ha recibido 98 mil millones de dólares en ayuda financiera para pagar básicamente sueldos de funcionarios públicos. No hay dinero en Ucrania, peregrinos, y el problema es que sectores clave económicos, les digo, están sufriendo mucho por los lanzamientos de misiles y drones por parte de Rusia en contra de la infraestructura eléctrica ucraniana. ¿Cuál es una solución a corto plazo de los ucranianos? Bueno, una economía de guerra. Y ustedes ya lo saben que muchas armamentistas occidentales van a abrir fábricas en Ucrania para fabricar a menor costo, porque la mano de obra obviamente será más barata en Ucrania, pero esto también beneficiará a los ucranianos a la creación de empleos y a que se mueva la economía, peregrinos. Una economía en estos momentos, les digo, sumamente dañada por el conflicto, ustedes ya lo saben. El Fondo Monetario Internacional recomendó al gobierno ucraniano respetar las limitaciones financieras y los objetivos de sostenibilidad de la deuda en el presupuesto de 2025 y buscar formas de aumentar los ingresos internos. Lo que les digo, básicamente el Fondo Monetario Internacional dice, ojo, no gastes de más y trata de llevar a cabo e implementar políticas para recuperar tu economía, al margen de lo que te estamos prestando. El gobierno de Ucrania planea aumentar impuestos y ha implementado otras medidas fiscales como el aumento de los aranceles de importación y los impuestos especiales. Ucrania también alcanzó un acuerdo, peregrinos, con los tenedores de bonos ucranianos para reestructurar y reducir su deuda, básicamente para evitar el default, el impago por parte de los ucranianos. Pero ¿ustedes qué piensan, peregrinos? ¿El Fondo Monetario Internacional realmente está apoyando a Ucrania? ¿Ucrania será un caso de éxito como los países que ya les mencioné, gracias a los apoyos económicos del Fondo Monetario Internacional? ¿O será un caso perdido debido a los préstamos del fondo, como el caso de Argentina? ¿Ustedes qué piensan que va a ocurrir, peregrinos? ¿Será suficiente para sostener la economía ucraniana
la ayuda financiera de los occidentales o llegará completamente el default ucraniano? ¿Es una buena salida una economía de guerra debido a todas las armamentistas occidentales que van a abrir fábricas en Ucrania? Los ven en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.